Quiero invitarte hoy a abrir tu Biblia. Hoy queremos hablar de pasos que marcan la diferencia. Yo creo que el Señor a todos como hijos o hijas de Él nos llama indefectiblemente a marcar la diferencia. Si seguimos el ejemplo de nuestro Señor, Él definitivamente sí que marcó la diferencia. Sin todos los recursos que otros podrían tener aquí en la tierra, sin todo el poder jerárquico que de repente existía en los lugares donde Él se movió, pero Él marcó la diferencia. Y hay un pasaje en el libro del profeta Oseas, yo voy a leerles hoy en la traducción Dios habla hoy, pero hay un pasaje que realmente es importante que nosotros miremos y apliquemos a nuestra vida. Si vos mirás en la Reina Valera 1960, sería el versículo 6, pero en las traducciones, en Dios habla hoy es el versículo 7, y fíjense lo que dice. Así pues, Israel, ahí vos puedes poner tu nombre. Esteban, Hugo, Perli, Ramón, Mónica, cada uno podemos poner nuestro nombre. Dice, así pues, Israel, vuélvete a tu Dios, actúa con lealtad y rectitud y confía siempre en tu Dios. Qué lindos consejos, qué lindas aplicaciones. Y si hay algo que me parece nosotros para ir de acá en adelante necesitamos centrarnos en ello, podrían ser estos preceptos que encontramos en este lugar. En primer lugar dice así pues, y nos habla cada uno, Israel, vuélvete a tu Dios. Lo primero que va a marcar la diferencia en nuestras vidas y que por más que probablemente todos ya lo sepamos, pero a veces tenemos que recordarlo, es volver a Dios. El problema de mucha gente hoy en día es que en lugar de volverse a Dios, se vuelven a los viejos hábitos que ya habían superado en algún momento. El problema es que en lugar de volverse a Dios, de volver a la fuente que es nuestro Señor Jesucristo, vuelven a vicios que no le llevaban por buen camino. En lugar de volverse al Señor, están volviéndose a cosas que en realidad no agregan valor a la vida de uno. Y esa es la situación de mucha gente. Qué importante que en este tiempo nosotros nos volvamos al Señor. Volver a Cristo antes que Él vuelva. Qué terrible va a ser gente que le conoce al Señor, gente que caminó con el Señor, pero por algún motivo se apartó de Él. Y que Cristo vuelva antes de que ellos se hayan vuelto nuevamente a Él. Porque mucha gente te dice, no, déjame un tiempo, o voy a pasar esto o lo otro y después voy a volver al Señor. Nadie de nosotros sabe realmente cuándo el Señor va a volver. Y es fundamental que caminemos en el Señor, que en este tiempo nosotros dejemos de lado todo aquello que nos aleja, que nos apara, que nos separa del Señor. Efesios capítulo 5 versículo 11 dice la palabra del Señor, miren, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, en vez de sumarnos nosotros a quienes de repente nos incitan a hacer cosas fuera de la palabra del Señor, en vez de sumarnos a gente que nos incita a caminar por caminos que no son los caminos del Señor, vos tenés que reprenderles, darles un estirón de oreja. Este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que actuar. Este es un tiempo en el cual nosotros no nos podemos callar. Y mucha gente dice, no, pero entonces no se va a convertir esa persona. ¿Pero acaso vos y yo no nos convertimos de esa manera? Alguien nos dijo a nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. Alguien a nosotros nos dijo quién es Jehová de los ejércitos y quién es el diablo. Alguien a nosotros nos dijo que ese camino conduce al infierno y que este es el camino que conduce a la vida eterna. Alguien nos habló de eso. Alguien no participó de las obras infructuosas, sino que nos reprendió y empezamos a caminar. Por eso es hora de volver al Señor. Y yo estoy seguro que si el Señor está en nosotros, no vamos a poder callar.
No vamos a poder participar de obras que son infructuosas para lo que son los ojos del Señor. Nosotros no tenemos que correr de la cruz de Cristo, de lo que ocurrió en ese lugar, de esa redención que adquirimos ahí, de la salvación que allí el Señor nos dio. Muchas veces necesitaríamos recordar lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, y podríamos leer todo el capítulo, pero centrémonos en estos dos versículos, donde el Señor Jesús, al morir en la cruz, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Saben qué? Este pasaje es tremendo y nos tiene que hacer recordar. Cuando aquí ustedes estudien el curso de liberación con los pastores Bonoto, ustedes van a darse cuenta que hay 7 cosas que uno encuentra, porque el Señor dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Lo primero que ocurre acá, se anula el acta de decretos. Ustedes saben que el maligno es el acusador. Y él ya tiene un acta preparado en contra tuyo, en contra mío. Y ahí dice, no, ahí mintió, no, ahí falló, no, ahí miró de esa forma, no, ahí hizo tal cosa. El enemigo tiene eso para acusarnos. Él es el acusador. Y el Señor ahí en la cruz anuló ese acta de decretos que había. No somos merecedores. Nadie de nosotros es perfecto. Nadie. El Señor ahí anuló ese acta de decretos contrarios. Dice la Biblia, despojando a los principados. ¿Saben qué? Hay varios principados y cito rápidamente 7 de los que se habla en el curso de liberación que aquí tenemos. Rege, el general del oculto, que se encarga de las drogas, que se encarga de abrir la mente para que entre todo tipo de demonios. Como alguien dijo, hoy en día hay gente que de tan abierta que tiene la mente ya no sabe ni qué diablos entra. Otro de ellos, Lars, el demonio de la lujuria sexual. Y ahí viene todo lo relacionado al adulterio. ¿Cuánto daño hacen los matrimonios? El homosexualismo, lesbianismo y otros tipos de placeres sexuales que no van conforme a la palabra del Señor. Baco. El tercero, el demonio de los vicios. Que cuánta gente está presa ahí. Cuántas familias se destruyeron. Cuántos sueños se fueron al mazo por eso. Está el demonio de la mente, Pan, que causa enfermedades mentales que hoy en día explotaron. Cuánta gente suicidándose. Cuánta gente en depresión, tomando cuántos remedios. Y todo lo demás que va por ahí. Medita el demonio del odio, del crimen, de la guerra, de los celos, de la envidia, homicidios, chismes. Y que están ahí presentes. Sé del demonio de la muerte. Y uno último que en realidad no tiene un nombre, pero algunos le dicen el demonio cristiano porque trabaja en debilitar. Su función es trabajar en debilitar al hombre, a la mujer, en todo lo que tiene que ver con la comunión con el Señor, haciéndonos complacientes con fallar los compromisos del Señor, de su casa. Y la Biblia dice que todos esos principados el Señor despojó ahí en la cruz. También dice despoja las potestades. Las potestades son espíritus demoníacos que tienen potestad sobre un territorio. Puede ser una nación, puede ser una ciudad, puede ser un barrio, puede ser una manzana, puede ser una casa, puede ser una pieza, una persona. Y que se le dio potestad al diablo para que pueda operar ahí. Eso despojó al Señor. Y la Biblia dice que exhibió públicamente sobre ellos el triunfo. ¿Saben qué? Cuando el Señor obra, no solo lo hace donde nadie lo ve, sino que también se ve lo que el Señor hace. Públicamente el Señor exhibió el triunfo sobre el diablo. Por eso nosotros no podemos olvidar lo que sucedió en la cruz. Tanta gente rehuye de hablar de la cruz, tanta gente corre de hablar de la cruz, tanta gente no quiere volver al Señor, pero ¿saben qué?
todo lo que llega a la cruz de Cristo recobra vida. Matrimonios que estaban muertos llegan a la cruz de Cristo y aplican sus principios y verdades, recobran vida. Finanzas que llegan a la cruz de Cristo, que estaban muertas, dejadas, y empiezan a aplicar esa vida que hay ahí, cobran vida. Y eso en cualquier área de nuestras vidas. Este es un tiempo donde tenemos que volver decidida, determinadamente a Cristo. Si algún lugar, si alguna técnica, alguna teoría, algo estás buscando para volverte y que produzca fruto, empieza por volver a Cristo. En segundo lugar, el pasaje que leíamos en Oseas dice: así pues, Israel, vuélvete a tu Dios, y dice: actúa con lealtad y rectitud. Qué importante, en segundo lugar, que empecemos a actuar con lealtad y rectitud. Es importante que agrega el verbo actúa, porque no solamente se trata de hablar de lealtad, es más fácil, o escribir de lealtad o aparentar, sino algo muy directo y fundamental: actuar con lealtad, actuar con rectitud. La lealtad es un atributo que tiene nuestro Dios, y por eso Él nos demanda actuar con lealtad. Porque Él es alguien que cumple sus promesas, Él es alguien que cumple sus pactos. Él vive en lealtad. La lealtad es una virtud demasiado necesaria para recuperar esa posición de la iglesia del Señor, para entrar en los desafíos de los días que se vienen por delante, que no son fáciles. La Biblia anuncia cosas peores vendrán, y bueno, uno tiene que estar listo. Ser leal. La lealtad es la que, mirando todos los pasajes de la palabra del Señor, condujo a los grandes hombres y las grandes mujeres que están relatadas, narradas en la Biblia, a combatir esos momentos y adversidades difíciles. La lealtad es lo que permite arrebatarle triunfos importantes a esos tiempos adversos. Y uno tiene que tener eso en su vida. Cuando vos ves a un hijo de Dios que conoce los principios, vos y yo necesitamos hablarle si no está haciendo lo correcto. Vos y yo necesitamos recordarle de que se vista como hijo, como mujer de Dios. Porque aquel que conoce los principios y no actúa en base a los principios, actúa como alguien que quita de las opciones que Cristo pueda venir esta noche. No, va a venir más. ¿Cómo voy? Yo no sabemos cuándo. La Biblia dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 8 en adelante: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Qué tremendo lo que dice aquí la palabra del Señor: habiéndonos vestido. El vestido representa nuestra conducta. Una conducta de fe, una conducta de amor, una conducta de esperanza. El que es leal a los principios del Señor, el que es leal a la casa del Señor, va a vivir de esa manera, no vestido de inmundicia, no vestido de pecado, no vestido de cualquiera de las cosas que no vienen del Señor. Va a estar vestido con una coraza de fe, no importa el momento que sea, de amor, de esperanza. Y va a tenerlo ahí presente. Versículos 9 en adelante dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Para el que está actuando con lealtad y rectitud, hablar de la venida de Cristo le genera alegría y esperanza. Pero aquel que no actúa de esa manera, hablar de la venida de Cristo le genera repulsión, le genera rechazo. Pero cuando uno camina de forma leal, de forma recta, uno se alegra cuando se habla de la venida de Cristo. Uno dice: Señor, estoy listo, estoy lista, estoy preparado. Este es un tiempo de proclamar el evangelio vivo del Señor, de arrebatar esas almas del enemigo,
de interceder hasta que su gloria, su fuego descienda y nos ayude a vivir una vida conforme a la que Él quiere. Es tiempo de vestirnos como reino, vestirnos como hijos e hijas de Dios y empezar a hablar como eso, empezar a actuar de esa manera. Y para eso se requiere lealtad y rectitud. Parecer al Señor. Lealtad es estar ahí cuando otros no están. ¿Cuántos de ustedes tal vez vivieron en carne propia la deslealtad, que es totalmente lo opuesto? Que en el momento que más necesitabas que esté ahí esa persona, no estuvo. Pero ¿saben qué? La Biblia nos enseña el principio de la siembra y la cosecha. Lo que vos y yo sembramos como hijos, vamos a cosechar como padres. Lo que vos y yo sembramos como discípulos, vamos a cosechar como líderes. Lo que vos y yo sembramos con otros, vamos a cosechar. Entonces, si yo soy leal, yo voy a cosechar eso el día de mañana. Y lealtad es estar ahí cuando otros no están. Lealtad es cumplir con el compromiso que tomamos ante Dios y ante la persona que pudo haber sido, aunque otros no lo hagan. No importa que seas el único o la única que lo esté haciendo, seguí haciéndolo. Seguí en ese camino. Lealtad es un compromiso de amor muy profundo. Lealtad es tener la capacidad, ¿saben qué? De reconocer la autoridad que otro tiene y jamás usurparla. Como leíamos en la guía del conquistador en estos días de David y el rey Saúl. ¿Cuántas oportunidades tuvo David para usurpar el reino? Y no lo hizo. Y hoy fue un lindo capítulo. Hoy finalmente llega a ese capítulo por fin donde David es ungido rey. Y se mantuvo leal en el camino. Lealtad es tener la capacidad de servir a otro con amor. Lealtad, ¿saben qué también es? Rehusarse a recibir crédito por lo que uno no merece, por lo que a uno no le pertenece. La gloria, nosotros que tratamos de vivir los principios del Señor, la gloria ¿para quién va a ser siempre? Para el Señor. Pero ¿cuánto nos queremos llevar la gloria? Siendo que lo que hablamos fueron palabras que Él nos dijo, enseñanzas que Él nos dejó. Lealtad está basada en una vida de principios. Proverbios 21:21. En la versión Dios habla hoy, dice: el que busca ser recto y leal, fíjense qué lindo, encuentra vida y honor. El que busca ser recto y leal encuentra vida y honor. Hay algo que la clase social, ni el dinero, ni la posición, ni la inteligencia, ni los muchos conocimientos que vos puedas tener puede darte. Es algo que uno lleva adentro y eso es la lealtad. Y qué lindo que nosotros, padres, podamos enseñar eso a nuestros hijos. Líderes, podamos transmitir eso a nuestros discípulos. En el lugar de trabajo donde vos estás, que se te conozca como hijo, como hija de Dios, que si hay una persona leal ahí en el lugar de trabajo, eso tenemos que ser nosotros. Y tercero y último, este pasaje dice: así pues, Israel, vuélvete a tu Dios, actúa con lealtad y rectitud y confía siempre en tu Dios. Qué importante es confiar en Dios, pero qué importante es confiar siempre en el Señor. Confiar siempre en Dios. Y es algo que no importa si los días están bien, si están mal, siempre. Vas a marcar la diferencia si siempre confías en el Señor. Cuando viene la buena noticia, ahí ya no empieces a confiar en vos o en la persona de quien vino la buena noticia, confía en Dios. O cuando vino la mala noticia y que todos alrededor se desmoronan, se caen, siempre tenemos que confiar en el Señor. Vos y yo necesitamos y debemos confiar siempre en el Señor. ¿Saben por qué? Porque sus planes
siempre fueron muy superiores, mucho mayores que nuestros errores. Porque a veces por los errores que todos cometemos, queremos dejar de confiar en el Señor. Sus planes están muy encima de todos los errores que vos y yo pudimos haber cometido. Hace unos días me decía una persona, yo me siento campeón de errores cometidos. Si hay alguien que ocupa el top 3, me dijo, de campeones en errores cometidos este año, yo estoy ahí sí o sí. Le desafío a cualquiera, me dijo, ¿verdad? Y puede ser el caso de cualquiera de nosotros. Tal vez te sentís como el que más errores cometió en tu familia este año o en los últimos tiempos. O no sé con quién te puedas querer comparar. Pero qué importante que confiemos en el Señor siempre. Dios no hace diseños fallidos y contigo no se equivocó. Si te hizo, si te tiene hasta hoy día acá es porque hay planes, hay propósitos. Hay cosas que Dios puso en tu vida. Dios a todos, sin excepción alguna, nos creó y tengo la convicción que puso en nosotros semillas de bendición, semillas de éxito, semillas de cosas que van a dar gloria y honra al Señor. Y vos y yo tenemos que encargarnos de regar, de cuidar esas semillas para que puedan germinar y dar fruto. Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible, dice la palabra del Señor. Pues yo necesitamos volver a confiar en el Señor. Mucha gente hoy en día tiene su mente atada al enemigo. Tiene atada ahí al enemigo. ¿Y por qué el enemigo quiere tener atada nuestra mente? Porque una vez que el enemigo ata nuestra mente, ya no puede obrar en fe esa mente, ya no puede soñar en fe. Y hay mucha gente que hoy en día, en vez de estar soñando los sueños de Dios, están soñando las pesadillas del diablo. Para su vida, para su familia, sus finanzas, para toda área. Hay mucha gente que hoy en día es como si fuera que en su teléfono vos pones modo avión. Y mucha gente así mismo hoy tiene su fe en modo avión. ¿Qué pasa cuando está en modo avión? Vos no podés llamarle a nadie. Vos no podés recibir ningún mensaje de alerta, de buena noticia, de consuelo, de nada. No llevas ni recibís nada. Y hay mucha gente que hoy en día de esa manera está viviendo su vida. Tiene su cuerpo, que tiene todo para ser bendecido por Dios, pero está en modo avión. No da ni recibe nada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros quitamos de modo avión? Ahí empiezan a caer los mensajes. Ahí podemos volver a llamar, ahí podemos volver a hacer. Lo mismo ocurre cuando empezamos a accionar otra vez en fe. Cuando empezamos a orar otra vez en fe. Porque cuántas veces hicimos oraciones que ni nosotros, si nosotros tendríamos que responder nuestra oración, ni nosotros íbamos a responder positivamente. Porque hicimos tan para cumplir, tan ni ahí, ni llegamos al final de lo que íbamos a decir. Pero otra cosa es cuando nos volvimos al Señor, cuando tenemos una vida que no importa los golpes que uno está sufriendo, actúa con lealtad, con rectitud y confía en el Señor siempre. Porque sabe que en el momento que menos vos y yo podemos estar esperando, aunque no podemos estar viendo cómo Él está obrando, sabemos que Él está obrando. Y confiamos en que ahí, como Él está obrando, es la manera perfecta en la cual hay que obrar. Sabemos que Él sabe más que nosotros, que Él está muy por encima de nosotros. Yo quiero animarte ahí donde estás. Yo no sé si estás viviendo los mejores días, o si tal vez estás viviendo los días más difíciles. No importa cuál de los dos lados o si está en término intermedio. Pero hoy empezá por volver a Dios. Volver a buscarle, volver a clamarle, volver a servirle.
que puedas mirar, analizar tu vida. ¿Será que estás actuando con lealtad y rectitud? ¿Qué tanto estás confiando en que el Señor este mes de octubre puede responder todas las oraciones que venía haciendo hace tanto tiempo? ¿Qué tanto estás confiando que este puede ser el mejor mes de tu vida? ¿Qué tanto estás confiando que esta semana puede ser de aquellas semanas donde el Señor te hable tan claramente y eso que estabas indagando, buscando claridad, por fin llegue? Es hora de volver a confiar, volver a creer en el Señor con todas nuestras fuerzas. Ahí donde estás, te animo a cerrar tus ojos. Y mientras los hermanos me ayudan a adorar con un cántico, si conoces podés cantarlo, si no, ahí con tus propias palabras empezá a hablar con el Señor. Volvernos al Señor implica volver a hablar con Él, volver a entregar nuestras vidas a Él. Volver a hacerlo hoy. Si te diste cuenta que no estabas actuando con completa lealtad y rectitud, pedile al Señor perdón y enderezar esos pasos, hacer el compromiso con Él. Si habías perdido la confianza en el Señor, tal vez de tanto tiempo que ya le conoces, te pusiste a razonar todo en lugar de creer en todo lo que el Señor tiene para darte. Vuelve a confiar hoy en el Señor. Vamos a hablar con el Señor ahí en el lugar donde estás.